Buenos días, hermanos. En los tiempos bíblicos, el pastor era el que se encargaba de cuidar y alimentar tiernamente a su rebaño. Las ovejas conocían la voz de su pastor, y el pastor conocía personalmente a cada una de sus ovejas. En la Biblia Jesús es llamado el buen pastor, el gran pastor y el príncipe de los pastores. Los invito a orar primeramente. Amado Señor, te agradecemos porque nos permites estar reunidos como un solo cuerpo en Cristo. Gracias también por el sacrificio de tu Hijo Jesucristo en la cruz para salvarnos, porque como el buen pastor entregó su vida misma para cuidarnos y para salvar a cada una de sus ovejas. Te entregamos este culto en adoración y te pedimos que te quedes con nosotros, que hables a nuestras vidas y que nosotros podamos ser obedientes a tu voz, que podamos oír la voz de nuestro pastor, la voz de nuestro maestro y te sigamos en cada uno de los pasos. Amén. Vamos a leer todos juntos, primeramente Hebreos 13:20. Solo este versículo, Hebreos 13:20 dice: Y el Dios de paz que resucitó de los muertos a nuestro Señor Jesucristo, el gran pastor de las ovejas, por la sangre del pacto eterno. Aquí vemos cómo a Jesús se le llama el gran pastor de las ovejas. Asimismo vamos a leer 1 Pedro 5, el versículo 4. Y cuando aparezca el príncipe de los pastores, vosotros recibiréis la corona incorruptible de gloria. Aquí vemos el segundo nombre relacionado a Jesús como gran pastor. Aquí es el príncipe de los pastores. Mateo 2:6 dice: Y tú, Belén, de la tierra de Judá, no eres la más pequeña entre los príncipes de Judá, porque de ti saldrá un guiador, que apacentará a mi pueblo Israel. Vemos en todos estos pasajes cómo Jesús cuidó siempre de su rebaño. Y en Juan 10, a partir del versículo 11, leemos: Yo soy el buen pastor. El buen pastor su vida da por las ovejas. Mas el asalariado, y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye. Y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado, y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco a mis ovejas, y las mías me conocen, así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y mi vida pongo por las ovejas. Jesús puso su vida por las ovejas, puso su vida por cada uno de nosotros, puso su vida para que nosotros pudiéramos ser salvos y para rescatarnos a nosotros, y por eso Él es digno de que le alabemos. Dios Todopoderoso, a Él alabar, al Creador de cielo y tierra, a Él exaltar, al que vive
invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Invencible, admirable, grande, fuerte, Dios, Rey de reyes, asombroso, incomparable. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado está. Oh, oh, oh. Increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible, Dios, solo tú, tú. Eres increíble, todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo exaltado estás. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú eres increíble, invencible. Mi Dios, solo tú, tú. El Salmo 23 es una alabanza acerca del cuidado divino, de cómo el pastor eterno jamás dejará sus ovejas ni dejará de protegerlas. Cada uno de los versículos de este hermoso salmo fue escrito en reflexión de la protección infalible de Dios, y es esta protección el pilar fundamental para nuestra fortaleza en los momentos de dificultad, para no dejarnos vencer y salir victoriosos de la mano de nuestro Padre Todopoderoso. Vamos a entonar este canto llamado Salmo 23, inspirado precisamente en la letra de este salmo, y los invito para que al final de nuestro culto, en la reunión que cada uno pueda tener en su casa, los leamos con los que nos encontremos, el Salmo 23. El Señor es mi pastor, nada
Tú fuiste el verbo en el principio, unigénito de Dios. El misterio de tu gloria, revelado en tu amor. Cuán hermoso su nombre es, cuán hermoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Cuán hermoso su nombre es, nada se iguala a él. Cuán hermoso su nombre es, no hay otro nombre. Dejaste el cielo por salvarme, me viniste a rescatar. Mi transgresión tú perdonaste, nada nos separará. Majestuoso su nombre es, majestuoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Majestuoso su nombre es, nada se iguala a él. Majestuoso su nombre es, no hay otro nombre. No hay otro nombre igual. Jesús, la muerte venciste, el velo partiste, la tumba vacía ahora está. Los cielos declaran, tu gloria proclaman, resucitaste en majestad. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Inigualable, incomparable, hoy y por siempre reinarás. Tuyo es el reino, tuya es la gloria, tuyo el poder y autoridad. Poderoso su nombre es, poderoso su nombre es, el nombre de Jesús, mi Rey. Poderoso su nombre es, incomparable es él. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Poderoso su nombre es, no hay otro nombre. Buenas tardes. Le doy gracias a Dios por tener nuevamente la oportunidad de compartir su palabra a través de estos medios electrónicos. El día de hoy hemos seleccionado para la reflexión de la palabra del Señor un texto que aparece en el capítulo 10, versículo 11 al 19 del Evangelio de Juan. Es
Juan capítulo 10, versículo 11 al versículo 19. Aquí yo ya tengo lista esta porción de la escritura y paso a leer el texto. Yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas, mas el asalariado, y que no es el pastor, de que no son propias las ovejas, ve venir al lobo, y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa. Así que el asalariado huye, porque es asalariado y no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor, y conozco mis ovejas, y las mías me conocen. Así como el Padre me conoce, y yo conozco al Padre, y pongo mi vida por las ovejas. También tengo otras ovejas que no son de este redil, aquellas también debo traer, y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Oremos. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor, por la oportunidad que nos das de poder compartir tu palabra a través de estos medios, Señor, estos medios electrónicos, Señor. Yo te agradezco grandemente esa oportunidad, esa bendición, y te pido con todo mi corazón que nos hagas sensibles a tu Santo Espíritu, que nos hagas sensibles a tu voz para que podamos tener claridad de lo que tú quieres y demandas todos los días de nuestra vida. Muchas gracias, Señor, y todo esto te lo pido en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, antes de irnos al texto bíblico que hemos seleccionado el día de hoy, es importante recordar que de 2 domingos hacia acá hemos hablado de los títulos cristológicos. Y bueno, creo que no está de más señalar que los títulos cristológicos se refieren a la divinidad de Jesús, porque Jesús es Dios mismo, y los títulos cristológicos identifican a Jesús como Dios mismo, es decir, se refieren a la divinidad de Jesús. Y bueno, pues hay una variedad de títulos cristológicos en el Nuevo Testamento, y bueno, pues algunos de ellos son, por ejemplo, el Hijo de Dios, que fue al que se refirió nuestro hermano David el domingo pasado, pero también está Hijo de Hombre, Señor, Mesías, Salvador, Cordero de Dios, Emmanuel, Yo Soy, Buen Pastor, etc. Es una diversidad de títulos cristológicos, pero en esta ocasión, para efecto de nuestra reflexión, nos vamos a referir a 2 de ellos, a los 2 últimos que mencioné y que vienen en el texto del que ya hice lectura. Es el término cristológico Yo Soy y el Buen Pastor. Pero ¿de qué manera los aborda el evangelista Juan? Pues vayamos al texto bíblico, vayamos a la palabra del Señor. En el capítulo 10 del Evangelio de Juan, en el versículo número 11, inicia con el título cristológico Yo Soy, y lo sigue el otro título cristológico, El Buen Pastor, y continúa el versículo diciendo: el buen pastor su vida da por las ovejas. Y lo leo de corrido: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Es importante aquí señalar que el primer título cristológico, el título cristológico de Yo Soy, tiene su origen en el Antiguo Testamento. Y para ello vamos a consultar el capítulo 3 del libro de Éxodo, versículo 13 y versículo 14. En esta porción de la Escritura, como lo vamos a leer más adelante, se refiere a esa situación en donde Dios está llamando a Moisés para que Moisés pueda ser el libertador del pueblo judío, quien estaba bajo yugo egipcio. Es el llamamiento de Dios a Moisés. Pero Moisés aquí se encuentra en una situación desconcertante, porque cuando Dios le llama, Moisés dice: bueno, ¿y quién le voy a decir que me envía a tu pueblo para que ellos entiendan y para que ellos conozcan? Y la respuesta, bueno, aparece en el versículo 13 y versículo 14 del
capítulo 3 del libro de Éxodo, que dice de la siguiente manera: Dijo Moisés a Dios: He aquí que llego yo a los hijos de Israel y les digo: El Dios de vuestros padres me ha enviado a vosotros. Si ellos me preguntaren: ¿Cuál es su nombre? ¿Qué les responderé? Y respondió Dios a Moisés: Yo soy el que soy. Y dijo: Así dirás a los hijos de Israel: Yo soy, me envió a vosotros. Entonces, aquí está claramente cómo Dios mismo se identifica con Moisés y se identifica con su pueblo con el nombre de Yo soy. Y ese título cristológico es el que hace referencia el evangelista Juan en este versículo número 11. Pero déjenme decirles que no solamente aparece en una sola ocasión el título cristológico de Yo soy. A lo largo del Evangelio de Juan, nosotros podemos ver el título cristológico en 7 ocasiones. La primera de ellas aparece en Juan 6:35 y se refiere a Yo soy el pan de vida. Es Juan capítulo 6, versículo 35. Más adelante aparece el Yo soy la luz del mundo, que es capítulo 8, versículo 12. Más adelante está Yo soy la puerta de las ovejas, capítulo 10, versículo 9 del Evangelio de Juan, todos. Y posteriormente está Yo soy el buen pastor, que es capítulo 10, versículo 11, y que es al que nos vamos a referir en esta ocasión. Y más adelante aparece el Yo soy la resurrección y la vida, que está en Juan 11, 25, 26. Posteriormente, el Yo soy el camino, la verdad y la vida, que está en el capítulo 6, el capítulo 14, versículo 6. Y finalmente, Yo soy la vid, que está en el capítulo 15, versículo número 15. Y como dije anteriormente, todos del Evangelio de Juan. Y aquí cabe hacernos la siguiente pregunta: ¿por qué el evangelista Juan hace 7 veces referencia al título cristológico de Yo soy? Y una respuesta rápida es que debemos recordar que el número 7 para la cultura judía representaba lo completo, significaba la perfección. Y entonces lo que quiere subrayar el evangelista Juan al utilizar 7 veces el Yo soy a lo largo de su evangelio es que lo que quiere subrayar es que Jesús es un ser divino, que Jesús es Dios mismo, y eso es lo que quiere indicarnos el hecho de que el evangelista Juan utilice 7 veces el Yo soy a lo largo de su evangelio. Es algo pues muy interesante, es algo verdaderamente además muy significativo. Bien, este es el primer título cristológico y ya vimos cuál es el origen. El segundo título cristológico es el del buen pastor y es al que nos vamos a referir en esta ocasión. El título del buen pastor también tiene su origen en el Antiguo Testamento. También aparece este título en el capítulo de Ezequiel, capítulo 34, en el libro de Ezequiel, capítulo 34, versículo 13 y versículo 14. Aquí lo tengo yo en mi Biblia, pero quiero más o menos darles un pequeño contexto. Aquí el profeta Ezequiel cuestiona a los líderes religiosos de ese tiempo, cuestiona a los sacerdotes, cuestiona a los levitas y les dice que ellos han abandonado a su pueblo, que ellos no se han preocupado por las ovejas, porque aquí las ovejas las identifica como el pueblo judío, y entonces los cuestiona duramente y hace señalamientos muy duros. ¿Y de qué manera lo hace? Bueno, vamos a ver cómo dicen los primeros 3 versículos del capítulo 34 del libro de Ezequiel. Dice la palabra del Señor: Vino palabra de Jehová diciendo: Hijo de hombre, profetiza contra los pastores de Israel, profetiza y di a los pastores: Así ha dicho Jehová el Señor: Ay de los pastores de Israel que se apacientan a sí mismos, ¿no apacientan los pastores a los rebaños? Coméis la grosura y os vestís la lana
la engordada degolláis, mas no apacentáis las ovejas. No fortalecisteis las débiles, ni curasteis a la enferma, no vendasteis la perniquebrada, no volvisteis al redil descarriada, ni buscasteis la perdida, sino que os habéis enseñoreado de ellas con dureza y con violencia. Es un duro cuestionamiento, Se está refiriendo a los malos pastores, se está refiriendo a los líderes religiosos del tiempo de Ezequiel que han abandonado al pueblo judío, que no han permitido que el pueblo judío pueda tener el conocimiento de Dios, que no los han guiado en ese conocimiento, que los han permitido que se dispersen. Es un duro cuestionamiento, pero vamos a ver finalmente cómo en medio de esas circunstancias Dios se presenta. Dios se presenta en el versículo número 11 de este mismo capítulo 34 de Ezequiel. Aparece nuestro Dios y dice de la siguiente manera: porque así ha dicho Jehová el Señor, he aquí, yo mismo iré a buscar mis ovejas y las reconoceré, como reconoce su rebaño el pastor el día que está en medio de sus ovejas esparcidas. Así reconoceré mis ovejas y las libraré de todos los lugares en que fueron esparcidas el día del nublado y de la oscuridad. Entonces aquí lo que está diciendo es que el Señor, nuestro Dios, es que en medio de las circunstancias de su pueblo, en medio de ese abandono por parte de los líderes religiosos, por parte de los sacerdotes, por parte de los levitas, el Señor se va a hacer presente y el Señor se va a manifestar y va a cuidar a sus ovejas y va a tener cuidado de ellas y las va a poner en un redil en donde puedan estar seguras. El Señor es un Dios de amor y es un Dios de misericordia y siempre se va a manifestar en medio de alguna situación de peligro en nuestras vidas, en medio de alguna situación difícil, complicada. Y entonces este es el origen también del otro título cristológico, que es el buen pastor. Bien, pero regresando al capítulo número 11 del Evangelio, capítulo número 10, del Evangelio de Juan, vamos a continuar con la lectura y vuelvo a leer el versículo número 11, donde dice: yo soy el buen pastor su vida da por las ovejas. Aquí es importante tener presente ese contraste que hace el evangelista Juan en esta porción de la lectura entre el buen pastor por un lado y el mal pastor por el otro. Es decir, el contraste que hace Juan entre el buen pastor, repito, y aquel pastor que no está interesado por las ovejas, aquel pastor que es indiferente hacia las ovejas. Y bueno, antes de continuar, es importante señalar que en esta alegoría, las palabras tienen un significado. Y aquí, cuando se habla del buen pastor, se está refiriendo o nos estamos refiriendo a Cristo Jesús. Y cuando hablamos de las ovejas, nos estamos refiriendo al pueblo judío del siglo I. Nos estamos refiriendo a los creyentes también del siglo I. Y bueno, entonces, continuando con la palabra del Señor, vamos a ver qué subrayados hace el evangelista Juan cuando se refiere al buen pastor y cuando comenta la actividad del que no es buen pastor. Entonces es un contraste entre el buen pastor y el mal pastor. Y vamos a ver qué es lo que hace el buen pastor y qué es lo que hace el mal pastor. Y finalmente dice el versículo número 11: yo soy el buen pastor y el buen pastor su vida da por las ovejas. Es importante tener claro aquí que una primera actitud del buen pastor es que da su vida por las ovejas. Aquí está señalando el evangelista Juan que el buen pastor, que es nuestro Señor Jesucristo, está dispuesto a dar su vida por las ovejas. Está dispuesto a entregar su vida por la salvación, por la redención de sus ovejas. Este es un primer momento importante que está aquí señalando el evangelista Juan. Y en el versículo siguiente, dice la palabra del Señor: mas el asalariado y que no es el pastor, de quien no son propias las ovejas, ve venir al lobo y deja las ovejas y huye, y el lobo arrebata las ovejas y las dispersa.
Aquí vemos la actitud del mal pastor. Es un pastor que es asalariado y como tal no le interesan sus ovejas, las descuida, no las protege ante los peligros, ante las necesidades, no suple sus necesidades, y entonces es un contraste importante, es un contraste interesante el que hace aquí el evangelista Juan. Y por otro lado, podemos ver que esta parte del Evangelio de Juan pues también nos recuerda el texto que acabamos de leer del libro de Ezequiel, ¿no? Porque aquí también en este tiempo, pues los líderes religiosos del pueblo de Israel también se olvidaron del pueblo de Israel. Los líderes religiosos y particularmente los fariseos no están al pendiente del pueblo judío, están más interesados en cuestiones personales, en cuestiones de carácter político incluso y religioso, pero no están interesados en que el pueblo de Israel pueda conocer al Señor, que el pueblo de Israel pueda conocer a Dios y pueda obedecerle y pueda cumplir sus mandatos, que pueda cumplir sus mandamientos. Y entonces es un pueblo abandonado. Y por eso dice el versículo siguiente, el versículo 13, dice: así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. No le interesan las ovejas. Y entonces es importante tener presente que esta parte de la escritura se está refiriendo a los fariseos, como ya lo indiqué anteriormente, porque en el capítulo 9 del Evangelio de Juan, esa porción de la escritura relata aquel pasaje en donde un ciego es sanado. Y entonces, después de que Jesús sana a ese ciego, después de que Jesús hace que ese ciego recobre su vista, aparecen los fariseos y empiezan a cuestionar al ciego y empiezan a cuestionar ese milagro por parte de Jesús, porque no están interesados ellos en su pueblo, no están interesados en las ovejas. Entonces, a ellos se refiere el Evangelio de Juan cuando habla de los pastores asalariados, como ya lo indiqué y como lo dice en el versículo número 13, que lo voy a leer de nueva cuenta. Así que el asalariado huye porque es asalariado y no le importan las ovejas. En el siguiente versículo nuevamente aparecen de manera conjunta los dos títulos cristológicos a los que ya nos hemos referido, y dice el versículo 14: yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Esta es una afirmación bella, esta es una afirmación hermosa. Aquí está diciendo nuestro Señor Jesucristo, está afirmando o confirmando que Él es el buen pastor y que conoce a sus ovejas y que sus ovejas lo conocen. ¿Y quiénes son las ovejas del Señor Jesús? ¿Quiénes son las ovejas del Señor Jesús? Pues es importante señalar que las ovejas de Cristo Jesús son aquellas que escuchan su voz, son aquellas que deciden seguirle, son aquellas que deciden obedecerle. Esas son las ovejas del Señor Jesús. Y entonces, por eso es que dice el versículo 14, yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. El Señor Jesús conoce a sus ovejas. El Señor Jesús conoce nuestras vidas y sabe cuáles son nuestras necesidades y sabe cuáles son nuestros problemas y conoce nuestras circunstancias. En este tiempo es un tiempo difícil, es una prueba difícil para el mundo entero. Estamos pasando por una situación inimaginable. En este tiempo de pandemia nos hacemos muchas preguntas en nuestras vidas. Podemos llegar a pensar que el Señor no tiene cuidado de nuestras vidas o no tendrá cuidado de nuestras vidas, que el Señor nos puede abandonar, pero no es así. La palabra del Señor dice que Cristo Jesús es el buen pastor y que tiene cuidado de nuestras vidas y que además ha dado su vida por sus ovejas. Eso es algo que nos tiene que alentar, eso es algo que nos tiene que confortar en estos tiempos difíciles, en estos tiempos de prueba. Y dice más adelante la palabra del Señor, dice más adelante, versículo número 15, así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Nuevamente el evangelista Juan está subrayando que el buen pastor, que es Cristo Jesús, que es el Señor, pone la vida por sus ovejas. Y a nosotros nos tiene que quedar clara esa situación, porque Cristo Jesús derramó
su sangre en la cruz por nuestra salvación, por el perdón de nuestros pecados, por nuestra redención. Y eso es importante tenerlo presente, porque eso es lo que hace el buen pastor. Entrega su vida, da su vida por las ovejas, a diferencia de los pastores que son asalariados, que no les interesa sus ovejas, que no les importan sus ovejas. Ellos huyen, ellos corren, ellos desaparecen, no están pendientes de las necesidades de sus ovejas. Y este es el gran contraste entre el buen pastor y el pastor asalariado o el mal pastor. Nosotros tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque Cristo Jesús murió en la cruz. Cristo Jesús entregó su vida por la redención del ser humano, por la redención de la humanidad. Él quiere que todos vayamos a su conocimiento. Él quiere que todos formemos parte de su redil, que seamos ovejas de su prado. Y además es importante recordar de nueva cuenta que Él es el buen pastor. Él es el buen pastor que ha dado la vida por sus ovejas. Y por eso glorificamos y bendecimos el nombre de nuestro Dios. Pero déjenme decirles que el evangelista Juan más adelante habla de otras ovejas. En el versículo 16 el evangelista Juan dice: también tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz, y habrá un rebaño y un pastor. Qué bendición estas palabras para nuestra vida. Aquí el evangelista Juan está señalando, está refiriéndose a otras ovejas que no son de ese redil. ¿Y quiénes son esas ovejas que no son de ese redil? Pues son los que no somos judíos de nacimiento, los que no formamos parte del pueblo de Israel, pero que finalmente, gracias a la obra salvífica de Cristo Jesús, hemos pasado a ser ovejas de nuestro Dios, hemos pasado a ser ovejas de este rebaño maravilloso, y que nosotros podemos reconocer a Cristo Jesús como el Señor y el Salvador de nuestra vida. Pero aquí tengo presente también el versículo, más bien el capítulo 23 del libro de los Salmos, un salmo precioso, el versículo 23, y conociendo o teniendo un poquito más de claridad de lo que significa un buen pastor y lo que significa un mal pastor, cuando nosotros leemos el capítulo 23 del libro de los Salmos, o más bien el Salmo 23, es un salmo que alienta nuestra vida, es un salmo que alienta nuestro ser, porque es un salmo que nos invita a confiar plenamente en nuestro Dios a pesar de las situaciones que estemos viviendo, a pesar de esta pandemia que se ha presentado en el mundo entero. Es una prueba para todo el mundo y particularmente para nuestras vidas. Pero el Señor nos invita a usted y a mí a seguir confiando plenamente en nuestro Dios y a tener presente que el Señor es el buen pastor y que ha dado su vida por sus ovejas. ¿Y qué es lo que nos dice el versículo 23, entre otras cosas? Voy a leer algunos versículos. Dice el primer versículo del capítulo 23 del libro de los Salmos: Jehová es mi pastor, nada me faltará. En lugares de delicados pastos me hará descansar, junto a aguas de reposo me pastoreará, confortará mi alma, me guiará por senda de justicia por amor de su nombre. Y aunque ande en valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tú estarás conmigo. El Señor nos está indicando, nos está diciendo que como buen pastor está en medio de nuestras vidas, que aunque estemos o andemos en valle de sombra de muerte, porque literalmente esta pandemia ha traído muerte para la humanidad, pero el Señor le dice a usted y a mí que aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer mal alguno, porque el Señor está con nosotros, porque el Señor está en medio de nuestras vidas y está pendiente de nuestras circunstancias y cuida y suple nuestras necesidades conforme a sus planes y conforme a sus propósitos, porque es un Dios de amor, es un Dios misericordioso, es un Dios grandioso, es un Dios portentoso. Y debemos recordar que si Dios es con nosotros, ¿quién contra nosotros? El Señor nos invita a confiar en Él plenamente
todos los días de nuestra vida, porque Él es el buen pastor y ha dado su vida por sus ovejas. Hermano, hermana, yo le doy la honra y la gloria a Dios por la palabra del Señor. Y en este momento estoy pensando que si usted no es oveja del Señor, que si usted no ha reconocido a Cristo Jesús como el Señor o el Salvador de su vida, yo le quiero invitar a que usted repita la siguiente oración. Claro, solo si usted nunca ha reconocido a Cristo Jesús como el Señor y Salvador de su vida y por lo tanto no es oveja del Señor. Si usted nunca ha hecho esa oración, yo le voy a pedir en este momento que usted cierre sus ojos y repita conmigo la siguiente oración. Señor Dios y Padre nuestro, te alabamos, te glorificamos y te bendecimos. Te pido, amado Dios, perdón por mi pecado, Señor, por todo lo que no te glorifica ni bendice de mi vida. Señor, yo quiero ser oveja de tu prado, Padre. Yo te pido que me perdones, Señor, que perdones todo lo que he hecho mal delante de ti, Señor, y que limpies mi ser con la sangre preciosa de Cristo Jesús. Y en este momento abro la puerta de mi corazón para que tú vengas a morar en él, para que tú vengas a morar en mi vida y para que a partir de este momento tú seas mi Señor y mi Salvador. Amado Padre, yo quiero ser oveja de tu prado. Yo quiero escuchar tu voz, pero también quiero obedecerte. Muchas gracias, Señor. Quédate conmigo, Señor, todos los días de mi vida. Muchas gracias. Y Padre, y todo esto te lo agradezco y te lo pido en el nombre precioso y bendito de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Muchas gracias, hermanos. Bueno, continuando con la palabra del Señor y ya llegando casi al final de nuestra reflexión, vamos a leer el versículo 15 y el versículo número 16. El versículo 15 ya lo leí, pero lo leo de nueva cuenta. Dice: así como el Padre me conoce y yo conozco al Padre y pongo mi vida por las ovejas. Versículo 16. También tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Tenemos que darle la honra y la gloria a Dios porque el Señor nos ha incluido como sus hijos. El Señor nos ha incluido como sus ovejas. Y es maravilloso también recordar lo que dice el versículo 27 y 28 de este capítulo 10 de Juan, cuando dice: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Tenemos que pedirle a nuestro Dios que todos los días de nuestra vida nosotros podamos escuchar su voz, podamos reconocerlo y podamos seguirle, que podamos obedecerle y tener presente en nuestra vida lo que dice el versículo número 28 también de este capítulo 10. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Esa es la confianza que debemos tener y en esa confianza es en la que debemos vivir todos los días de nuestra vida, sin importar lo que esté aconteciendo en el mundo entero, sin importar lo que estemos viviendo usted y yo en estos tiempos de coronavirus. Nuestro Dios es un Dios maravilloso, nuestro Dios es un Dios portentoso, es el buen pastor y ha entregado su vida para nuestra salvación, ha entregado su vida para nuestra redención y el Señor nos dice que nada nos va a arrebatar de su mano. Porque en Cristo Jesús somos más que vencedores y por eso tenemos que darle la honra y la gloria a nuestro Dios, porque no hay nada que nos pueda arrebatar de su mano. Nuestro Dios entregó su vida, Cristo Jesús entregó su vida por la salvación y por la redención del mundo entero. Y cuando nosotros lo reconocimos como el Señor y el Salvador de nuestra vida, pasamos a ser sus hijos, pasamos a ser ovejas de su prado y el Señor tiene cuidado de nosotros todos los días de nuestra vida. Por eso tenemos que glorificar y bendecir el nombre del Señor. Por eso tenemos que darle toda la honra y toda la gloria a nuestro Dios. Hagamos una oración final. Señor Dios y Padre nuestro, en este día te alabamos, te glorificamos y te bendecimos, Señor. Te damos gracias por tu palabra, porque siempre habla a nuestra vida, Señor, siempre habla a nuestro corazón, Señor. Muchas gracias, Padre, porque en medio de lo que estemos viviendo, tú siempre nos confortas, Señor.
siempre nos alienta, siempre nos consuela, Señor. Gracias, bendito Dios, porque tú eres el buen pastor. Gracias, amado Señor, porque tú has entregado tu vida para nuestra redención, para nuestra salvación, Señor. Por eso te honramos, te glorificamos y te bendecimos, Padre. Pero te ruego con todo mi corazón que cada día de nuestra vida podamos oír tu palabra, Señor, que podamos escucharte, Padre, que podamos seguirte, que podamos vivir en obediencia, amado Señor. Gracias, Padre, porque tú tienes cuidado de nuestras vidas, Señor, y aunque andemos en valle de sombra de muerte, no debemos temer, porque tú estarás con nosotros, tú estarás con cada uno de nosotros todos los días, Señor. Bendito sea tu santo nombre, Señor, porque también recuerdo tu palabra cuando dices, he aquí yo estoy con vosotros todos los días y hasta el fin del mundo. Bendito sea tu santo nombre, Señor. Muchas gracias por todo ello, Padre, y te lo agradezco todo esto y te doy las gracias en el bendito y dulce nombre de Cristo Jesús, nuestro Señor y nuestro Salvador. Amén. Hermanos, muchas gracias y que nuestro Dios siga bendiciendo grandemente sus vidas. Buenas tardes. Fuimos creados para adorar, fuimos creados para amarle a Él. Y hoy cantamos para el gran yo soy. Levanten su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús. Con su gran amor y hoy danzamos para el gran yo soy. Levántenos su voz con gozo al Rey. Jesús es el Señor. Jesús es el Señor. Maravilloso, bello y hermoso, Dios de la eternidad, el Señor. Jesús, es el Señor. Jesús, es el Señor.
buenas tardes, hermanos. Nos da muchísimo gusto saludarles. Ahora nos tocó participar a nosotros con la oración final y dando los avisos. Primeramente, bueno, vamos a iniciar con la oración. Les invito a que todos en reverencia podamos orar. Les invito a hacerlo. Bendito Dios, Señor, te damos gracias porque tú eres bueno con nosotros. Gracias porque nos permitiste hacer este culto. A pesar de la distancia, Señor, tú nos ayudas hasta con la tecnología, Padre, para que estemos juntos en espíritu, Señor. Te damos muchísimas gracias por ello. Te pedimos que nos ayudes a todos los integrantes de Benecer, a todos los hermanos que se encuentren mal de salud, que tú los ayudes a curarse, Señor. Te pedimos que también tú controles las finanzas de cada una de las familias, que seas tú, Padre, el que reine completamente en esta situación. Te damos muchísimas gracias por lo que está sucediendo. Pareciera que es malo, Señor, pero tú tienes un propósito muy grande. Cúmplelo, Señor, que sea tu voluntad, Padre Santo, con todo esto. Te damos gracias porque hasta este momento pues nos has mantenido sanos, Señor, y si nos llegamos a enfermar, tú nos vas a curar, Padre Santo. Te damos muchísimas gracias por ello. Danos paz, danos esperanza, Señor, en medio de esta situación. Es lo que más necesitamos, y ayúdanos a hacer luz con otras personas, con nuestros vecinos, con la gente a nuestro alrededor. Ayúdanos a poder transmitir lo que tú tienes para cada uno de ellos, Señor. Ponemos en tus manos esta situación, ponemos en tus manos Benecer completo, Señor. Y sé tú siempre en todo momento en estos cultos, en la nueva realidad que vamos a regresar. Posiblemente nos reunamos, no sabemos todavía, Señor, pero sé tú el que nos ayude completamente a que todo esté bien. Te damos muchísimas gracias por todo. Amén. El día martes a las 10:30 de la mañana, el grupo de mujeres de fe dirige los agradecimientos y las peticiones por medio de la oración. Te invito a que te unas a interceder. Los motivos se publican en el grupo de WhatsApp. Todos estamos invitados. Te invito al culto infantil el próximo sábado a las 11:30 de la mañana por la página de Facebook. Aprendamos juntos, no faltes. Si conoces a alguien con necesidad, hazlo saber y ayudemos con despensa, ayuda económica y lo más importante, orando. Muy atentos para las indicaciones para nuestro regreso a los cultos del domingo a las 11:30. No será como estamos acostumbrados, habrá una nueva normalidad.